En el día de hoy, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo la introducción al Génesis. Alguno dirá, pero ¿y qué tanta introducciones? Vamos a entrar ya. Bueno, pero recuérdense que no es una clase de Antiguo Testamento, sino de síntesis del Antiguo Testamento. No vamos a entrar necesariamente de una manera exhaustiva en cada uno de los libros, sino más bien preparar el terreno para un estudio posterior. Es estableciendo las bases sobre las cuales se puede entender cuando uno se acerca ya a estudiar el contenido de los libros. Así que pretendemos hoy y esperamos aún, quizás si el Señor permita que tengamos un tiempecito al final donde podamos contestar algunas preguntas. Bien, cuando nosotros hablamos del libro de Génesis, hablamos de una especie de introducción para no solamente el Pentateuco, sino para toda la Escritura. En nuestras copias de la Biblia está colocado de primero y es muy lógico. No importa la clasificación que ustedes hagan, y vimos que la clasificación que los judíos hacían de los libros era diferente a la nuestra. Sin embargo, ¿cómo no empezar con el libro de Génesis? No importa el orden en que nosotros organicemos el Antiguo Testamento, Génesis siempre, por razones muy lógicas, debe de ir de primero. ¿Por qué? Porque es una especie de introducción a toda la Biblia. Su nombre, o el nombre más conocido, es el que usamos ahora. Sin embargo, para los hebreos, que lo manejaron por muchísimo tiempo, no era conocido como Génesis. Una de las costumbres que tenían y que nosotros vemos en la Biblia, o quizás no lo vemos si no lo decimos, no lo sabemos si no lo decimos porque no tenemos forma de verlo, es que muchos libros de los hebreos se nombraban con las primeras palabras con que iniciaba. ¿Cómo inicia el libro de Génesis? Todo el mundo conoce el versículo 1 del capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En base a esto, ¿cómo creen ustedes que se llamaba o que conocían los hebreos el libro de Génesis? En el principio. Ellos no decían, como dice en el libro de Génesis, ellos decían, bueno, como dice en el libro en el principio. Y cuando seguimos avanzando, vamos a ver que lo mismo ocurre con Éxodo, con Números, con Levítico. La primera frase o la primera palabra del libro era lo que le daba el nombre al libro. Y era conocido entre los demás de una manera específica por ese nombre. El nombre actual, Génesis, en cambio, es un nombre que viene del griego. Pero ¿por qué viene del griego si el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo? Bueno, recuérdense que posiblemente vieron esto en la clase pasada, que la mayoría de las citas del Nuevo Testamento para decir algo del Antiguo son citados de la Septuaginta. ¿Y qué era la Septuaginta? La Septuaginta fue una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Es eso lo que explica por qué en algunos casos, si usted debe de haberle pasado, está leyendo un texto del Nuevo Testamento, cita el Antiguo, y cuando usted va al Antiguo, usted dice, pero no es exactamente eso lo que dice. Bueno, muchas de las citas que el Señor Jesucristo hizo del Antiguo Testamento, las citó de la Septuaginta, porque la Septuaginta fue hecha precisamente en lo que se llama el periodo intertestamentario, es decir, el periodo entre los dos testamentos, entre que terminó el antiguo y empezó el nuevo, que es conocido también como el periodo de silencio, porque es un periodo que abarca cerca de 400 años. 400 años sin revelación de Dios. Y a veces nosotros nos perdemos porque escuchamos algunas afirmaciones y no captamos lo que eso significa. Hermanos, 400 años son mucho tiempo. Una persona que viva 100 está sobregirada. Vive horas extras, o sea, eso es larguísimo. 400 años sin revelación de Dios. Bueno, en ese periodo en que se termina ya el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, y viene el Señor Jesucristo, no hubo ningún tipo de revelación. Pues fue en ese periodo donde se tradujo la Septuaginta o versión de los 70. ¿Y por qué se llamaba así?
Bueno, porque se dice, ¿verdad?, que fue traducido por 70 eruditos que conocían muy bien el hebreo y que también conocían muy bien el griego. Y entonces tradujeron todo el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo con algunas porciones en arameo, fue traducido al idioma griego que, como habíamos visto en la primera clase, era el idioma universal. Es como decir el inglés hoy. Usted ve cualquier evento internacional y no importa dónde esté, posiblemente haya una transmisión en inglés, porque es el idioma que conecta al mundo entero. En ese entonces, aunque ya la cultura imperante cuando vino el Señor Jesucristo era la romana, en ese entonces la cultura imperante era el griego. Bueno, pues la palabra traducida, de donde se traduce Génesis, es una palabra griega que significa origen, que significa principio. Pero es una palabra que también se traduce en algunos momentos como descendientes, en otros momentos como linaje, en otros momentos como historias. Significa fuente, generación. Pues es la palabra que está en el primer versículo, en el principio, en el Génesis. Y de ahí el nombre con el que tú y yo lo conocemos hoy. ¿Cuál es el tema central del libro de Génesis? Mientras estamos dando todo el Antiguo Testamento a lo largo de este año, nosotros vamos a estar con mucha frecuencia tratando de expresar los temas de cada libro, porque es bueno que uno pueda recordarlo. Ahora, cuando uno expresa un tema de un libro, uno trata de decir en el menor número de palabras posible lo que abarca el libro completo. Cuando en una clase más pequeña, no tan amplia como esta, en un salón tan amplio, yo pregunto, ¿cuál creen ustedes que es el tema del Génesis? Algunos dicen, la creación. La creación. Pero la creación son 2 capítulos y Génesis tiene 50. El diluvio. El diluvio son 3 capítulos, Génesis tiene 50 capítulos. O sea, tenemos que tratar de dar una declaración que abarque el contenido del libro. En ese sentido, podemos decir que como una unidad literaria, como un libro individual, el tema del Génesis es el origen de todo, a excepción de Dios, y la historia de las generaciones primitivas. El origen de todo, con excepción de Dios, y la historia de las generaciones primitivas. Y nosotros vamos a ver más adelante cuando veamos el bosquejo del Génesis, y no vamos a ver los bosquejos de todo libro, porque hay libros que su bosquejo es muy difícil de discernir, hay otros que es sumamente fácil, como ocurre con el Génesis. Pero vemos cómo esta definición nos da la guía para luego seguir el bosquejo del libro, y cómo el bosquejo del libro nos permite, siendo un libro de 50 capítulos, tener una memoria o una imagen visual de lo que abarca todo el libro. Ahora, recordemos que la Biblia es un solo libro compuesto por 66 y están íntimamente entrelazados. Y el tema central de la Biblia, ¿cuál es? La redención. La redención. Así que si nosotros queremos darle un tema al Génesis, ya no como una unidad literaria, sino como una parte de la unidad teológica que es la Escritura, nosotros podríamos decir que el tema es: Dios comienza la redención escogiendo un pueblo. La historia del Antiguo Testamento es la historia del Dios redentor que escogió un pueblo para usarlo como sal y luz a todas las naciones, y de donde vendría luego el Mesías, que sería el Salvador de todos aquellos que creyeran en él. Así que si lo relacionamos con el resto de la Biblia, podemos decir que el tema es: Dios inicia la redención escogiendo un pueblo. Ahora veamos qué tan importante es el libro de Génesis en toda la Biblia. Uno pudiera decir, pastor, por eso está sobreentendido. Pues si usted me pregunta a mí cuál es la importancia del libro de Miqueas, algunos dirán, Miqueas, ¿y quién es ese? Siempre recuerdo un tratadito evangelístico cuando yo era joven, de Chick Publications, que se llamaba Esta fue tu vida. Y pasaban la vida de una persona cuando murió.
Y él era una persona que no fue cristiano. Y en un momento pasaban una imagen donde él está en la iglesia. Y dice él, mira, pero por lo menos ahí estaba en la iglesia. Pero se ve que él está ahí, mira el reloj y dice, ¿cuándo que esto se va a terminar? Y entonces más adelante dice que se encuentra con alguien y le pregunta, ¿y quién tú eres? Dice, no, yo soy Habacuc. Habacuc. ¿Y quién? Pues yo nunca voy a hablar de ti. Dice, precisamente, ese es el problema. Bueno, mis hermanos, en el libro de Génesis, óyeme, es como algo muy obvio, pero a pesar de que sea obvio, nosotros queremos resaltar algunos aspectos específicos de su importancia. El primero de ellos es algo que ya mencionamos, es el registro de los orígenes. Pero no solamente el registro, es el único registro confiable y verdadero sobre el origen del universo y de todas las cosas. Muchas de las preguntas importantes existenciales que el hombre se hace hoy se encuentran en el libro de Génesis. ¿Quién soy? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué las cosas están como están? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? Esas respuestas están en el libro de Génesis. En el libro de Génesis nosotros vemos no solamente el origen del universo, sino también del ser humano, de todo tipo de ser vivo. El origen del matrimonio. El origen del día de reposo. El origen del trabajo. Más adelante nosotros veremos que Génesis nos enseña que la canción del negrito del batey es incorrecta. Ustedes, es una canción dominicana típica. Me llaman el negrito del batey. ¿Cómo es? Esa sí se lo saben, ¿verdad? Yo no me acuerdo porque yo no estaba en esas cosas carnales. ¿Cómo que dice Miguel? Le pregunto a Miguel porque Miguel se lo sabe todo. Él siempre tiene una canción. A mí me llaman el negrito del batey. El trabajo se lo dejo todo al buey. Dice que para él el trabajo es un castigo. Bueno, ¿saben qué? Nosotros por la Biblia y sobre todo por el Génesis, nosotros sabemos que el trabajo no es un castigo. ¿Cómo así, pastor? Pero en Génesis 3 habla de con sudor. Sí, lo que es un castigo es la dureza del trabajo. Porque antes de la caída, Dios tenía trabajo que hacer. Perdón, Adán tenía trabajo que hacer. Dios no creó a Adán en el huerto, en el paraíso, para que él estuviera en una hamaca. No, él tenía trabajo que hacer. Él tenía que guardar el paraíso, él tenía que cultivarlo. Él tenía responsabilidades específicas. Bueno, algo tan elemental como eso, nosotros vemos el origen del trabajo en el libro de Génesis. Nosotros vemos en el libro de Génesis el origen del pecado cometido por el hombre. Eso es fundamental, porque toda la Biblia tiene que ver con el envío de un redentor, de un salvador. ¿Pero un salvador de qué? Ustedes han visto cuando uno está predicando el evangelio. Mira, tú estás perdido. Y dice, no, yo no estoy perdido, sé dónde estoy. Y nosotros a veces usamos una terminología que el inconverso no entiende. ¿Cómo yo estoy perdido? Yo estoy aquí en República Dominicana o estoy aquí en mi casa. Pero para entender el problema central del hombre, el gran problema del hombre, nosotros necesitamos Génesis, porque ahí no solamente fue que empezó todo, ahí fue que se dañó todo. Ese es el punto. Es que ahí es que nosotros conocemos cómo es que se dañó todo, y ahí es que yo creo que todos nosotros que conocemos un poquito las Escrituras, en algún que otro momento nos hemos molestado con Adán y Eva. Porque uno sabe que viene dañado de nacimiento por una decisión que ellos cometieron en un momento donde ellos tenían la capacidad que tú y yo no tenemos. Ellos tenían la capacidad de obedecer a Dios. Tú y yo nacemos con una incapacidad de obedecer a Dios. Dios creó al hombre y tenían la capacidad de obedecer y la capacidad de desobedecer. Cuando ellos decidieron desobedecer, Adán, como el representante federal de la raza humana, introdujo a toda la raza humana en pecado. Y en lo adelante todo el ser humano nace con pecado. Y eso es lo que se trata el resto de la Escritura. Usted va a un libro como Romanos, por ejemplo. ¿Y cómo uno entiende el libro de Romanos sin Génesis? Si Génesis no existiera,
¿Cómo usted entendiera el libro de Romanos? El libro de Romanos es el tratado de teología más completo que nosotros tenemos en las Escrituras. ¿Cómo se entiende Romanos sin Génesis? Es indispensable. Allí se trata los juicios de Dios, cómo empezó, el perdón de Dios, la promesa de salvación. Wow, y eso no es algo que tratan los profetas más adelante. No. Ya en Génesis 3:15 nosotros tenemos lo que se llama el protoevangelio. ¿Y qué significa eso, pastor? Proto significa primero, el primer evangelio. ¿Cómo? Desde el mismo momento que el hombre cae en Génesis 3, Dios emite su juicio, pero qué glorioso. Dice que la descendencia de la mujer herirá a la descendencia del hombre herirá a la descendencia de la mujer en el calcañal. Pero la descendencia de la mujer lo herirá en la cabeza. En otras palabras, nosotros vamos a mantenernos en una lucha continua donde seremos heridos por el pecado. Pero Dios va a enviar de la mujer a alguien que va a matar el pecado completamente. Y ese es el Señor Jesucristo. Así que en Génesis 3:15, tan temprano como 3 capitulitos después de empezar el libro, ya nosotros vemos la cosa dañada, pero también vemos la esperanza de un Salvador. Así que necesitamos a Génesis para entenderlo todo. ¿Por qué a veces aquí nosotros vemos a personas sentadas con unos audífonos? ¿Por qué? Traducción. ¿Y traducción de qué? De otro idioma. ¿Y por qué ellos hablan un idioma y nosotros otro? En Génesis está la explicación. En Génesis está el origen de los idiomas. Cuando llegamos a Génesis 11, ¿qué le dijo Dios? Fructificad y multiplicaos, espárzanse por sobre toda la tierra. Y desde ahí empieza a mostrarse el pecado del hombre. Dicen ellos, hagámonos una torre y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos. Pero ¿cómo que si fuésemos esparcidos? Dios fue que te dijo que se esparzan. No, pero nosotros no queremos esparcir. Vamos a quedarnos todos aquí. Y empiezan a hacer una torre. Y no solamente la construcción de una torre, parece que tenía motivos religiosos. Y Dios dice que no, que se tienen que esparcir. Y pone un lenguaje diferente en cada uno. ¿Ustedes se imaginan el problema? No había traductores, porque nadie sabía qué era lo que los otros estaban hablando. El origen de los idiomas está allí en el libro de Génesis. El origen del pueblo escogido. Pero ¿por qué ustedes dicen que Israel es el pueblo escogido? Bueno, sabemos que el Israel de Dios ahora, ¿verdad?, es la iglesia. Pero ese que se trata en todo el Antiguo Testamento, no, eso no empieza con Abraham, aunque empieza con Abraham. Pero desde el inicio, Dios decidió que iba a elegir un pueblo del cual vendría el Mesías. Así que los orígenes de prácticamente todas las instituciones importantes los encontramos en el libro de Génesis. Pero en segundo lugar, Génesis es conocido como el semillero doctrinal de la Biblia. ¿Cómo así? Mis hermanos, en Génesis están las semillas de casi todas las grandes doctrinas de las Escrituras. Ustedes recuerdan que en la primera clase decíamos que la revelación es progresiva. ¿Qué significa eso? No es incorrecto lo que se empieza a revelar desde el principio, pero muchas veces es incompleto. Y se va avanzando. La luz que tenían los seres humanos del libro de Génesis no es la luz que tenía el pueblo de Dios en el tiempo de David, no es la luz que tenía la iglesia en el tiempo de los apóstoles, porque la revelación va aumentando, va progresando y hay muchas doctrinas que se van desarrollando con el paso del tiempo. En ese sentido, para que tengamos una idea de cómo es vital el Génesis para las doctrinas de toda la Escritura, nosotros podemos decir que hay más de 60 citas directas en el Nuevo Testamento de Génesis y cientos de alusiones. Cuando hablamos de una cita directa es que en el Nuevo Testamento se cita de una manera específica el libro de Génesis. Cuando hablamos de alusiones es una mención de algo que si nosotros lo vamos a buscar lo encontramos en Génesis.
pero son 60 citas. Y es interesante que nosotros no podemos, posiblemente trataron eso la semana pasada, pero nosotros no podemos negar la inspiración del libro de Génesis sin al mismo tiempo poner en duda la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo usó Génesis ampliamente. ¿En la predicación de qué? De la ley. No, en la predicación del Evangelio. En la predicación del Evangelio el Señor Jesucristo usó ampliamente el libro de Génesis. Él habló de la creación del hombre y la mujer. Por cierto, uniendo el capítulo 1 y el capítulo 2, que algunos dicen que son relatos diferentes, el Señor los unió. Él habló del asesinato de Abel, Él habló del diluvio, el Señor habló de Abraham, habló de Isaac, habló de Jacob, el Señor habló de la circuncisión de los patriarcas. Recuérdense que la Biblia de la iglesia fue el Antiguo Testamento y la Biblia del Señor Jesucristo fue el Antiguo Testamento. Génesis es ampliamente usado. Más adelante vemos al apóstol Pablo apelando continuamente al libro de Génesis en doctrinas claves. Por ejemplo, en el capítulo 5 desarrolla el problema de Romanos, desarrolla el problema del pecado y de la caída del hombre, refiriéndose a que íntimamente relacionado con Génesis 3. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, Colosenses 3, Primera de Pedro 3, Efesios 5, son textos que tratan acerca del matrimonio. Pero, ¿dónde está el origen del matrimonio? Allá en Génesis. Y ellos citan de manera específica. En Efesios, cuando está hablando del rol del esposo y del rol de la esposa, cita una vez más: por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Dónde está eso? En Génesis 3, cuando Dios instituye el matrimonio. En un momento determinado en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo está comparando la ley con las promesas. ¿Y qué usa? Usa Génesis 16 y Génesis 21, el caso de Abraham cuando tuvieron de la sierva a Ismael y de Sara a Isaac. Así que el desarrollo de doctrinas claves del Nuevo Testamento están edificadas sobre verdades que se nos relatan y que conocemos en el libro de Génesis. En el libro de Génesis no entenderíamos mucho de lo que se desarrolla en todo el resto del Nuevo Testamento. La porción más citada es la correspondiente a los primeros 11 versículos, porque hay un centenar de referencias al respecto. Y no solamente el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo, podemos decir que todos los autores, sin excepción, se refieren a Génesis 1 al 11 en algunos de sus escritos. Fíjense, no estamos diciendo que todos los libros, porque a la introducción del Antiguo Testamento decíamos que había 3 libros donde no hay referencias al Antiguo Testamento. Pero estamos diciendo que todos los autores, todos los que escribieron en el Nuevo Testamento, mencionan, se refieren de una manera específica a alguna porción de Génesis 1 al 11. Así que, mis hermanos, es fundamental. Pero tiene otro elemento que hemos mencionado así de manera incidental y queremos ser más específicos ahora. Es allí donde se nos relata el nacimiento de un pueblo para Dios. Dios pudo haber traído al Salvador, a Jesucristo, de la manera que Él hubiese querido. Sin embargo, Él quiso levantar un pueblo, y nosotros lo vemos desde que hizo la promesa a Abraham: de ti y de tu descendencia haré una gran nación, como la estrella de los cielos. Algunos piensan que se refería a Israel, pero es interesante como en el Nuevo Testamento dice de tu descendencia, no de tus descendencias, refiriéndose a Cristo. Él iba a traer una nación de donde vendría el Mesías.
Y es importante que nosotros entendamos eso cuando leemos la historia relatada por el Génesis, no solamente por el Antiguo Testamento, sino por el Génesis, porque el énfasis que un libro tiene determina cuáles van a ser los personajes importantes y los personajes principales. Y en ese sentido nosotros vemos cómo hay una línea mesiánica desde Adán, luego sigue Abel, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Y aún más adelante, cuando ya llegamos a los libros históricos, nos damos cuenta que en los libros históricos no necesariamente se mencionan los personajes más importantes desde el punto de vista histórico, sino que se mencionan los personajes más importantes desde el punto de vista del plan de Dios, levantando la descendencia de la cual vendría el Mesías. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, mucho más adelante en la historia, vemos que se le da muchísima importancia a un rey como Acab. Sin embargo, en Israel tuvo un rey que se menciona que fue históricamente mucho más importante, que fue Omri. Al punto de que en crónicas de la época se encuentra que se conocía a Israel como la tierra de Omri. Desde el punto de vista histórico fue más importante, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico, era más importante Acab. Bueno, ese es el tratamiento que nosotros vemos en el libro de Génesis. Los personajes a los que se le da importancia son aquellos de los cuales venía a descender el Mesías, porque ese es el tema central. Dios levanta un pueblo para de ahí traer al Salvador. Creo que es muy evidente, ¿verdad?, la importancia que tiene el Génesis aún para nosotros en el día de hoy. ¿Qué con respecto al autor del Génesis? Ustedes deben haber visto esto en la clase pasada, hablando de Moisés como el autor de todo el Pentateuco. Y es que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reconocen que Moisés es su autor. Y en cuanto al lugar donde se desenvuelven los acontecimientos del libro de Génesis, en esos 50 capítulos aparecen al menos tres escenarios. Mesopotamia, en los primeros 11 capítulos. Canaán o la tierra prometida en los capítulos 12 al 36. Y Egipto en los capítulos 37 al 50. Estos son los tres grandes escenarios. Mesopotamia, que es donde se presume que estaba el huerto del Edén, y es donde nosotros vemos que ocurre la edificación de la Torre de Babel, hasta el momento en que Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a una tierra que tú no conoces y que yo te mostraré. Y entonces es trasladado a Abraham desde Mesopotamia hasta Canaán, que sería mucho más adelante luego la tierra prometida. Y luego vemos cómo a partir del versículo 37 hay un cambio de escenario, porque está esta gran hambruna y ya Dios había preparado el camino y se había llevado a José para Egipto. Es una historia que a todos nos gusta leerla, pero a nadie le hubiera gustado vivirla. O nos hubiera gustado vivirla en una parte, porque tú y yo somos como el niño aquel que leyendo la historia de Rico y Lázaro dice: ¿quién tú quieres ser, mi amor? Dice él: oh, el rico en vida y Lázaro en muerte. Bueno, a nosotros nos encantaría ser José en Egipto. Pero ustedes saben, ¿verdad?, todo lo que pasó antes de llegar ahí. Pero el punto es que son tres grandes escenarios geográficos donde se desarrolla toda la historia de estos 50 capítulos del libro de Génesis. El libro abarca probablemente unos 2000 años desde la creación del mundo hasta la muerte de Josué en Egipto. Ahora, debemos de decir que no es 100% seguro determinar los tiempos. Porque algunos pudieran pensar: no, pastor, pero se puede hacer porque usted toma las genealogías y con las genealogías usted determina los tiempos. Bueno, mis hermanos, lo que pasa es que es muy evidente cuando uno estudia las genealogías que no necesariamente son completas. Usted
se acerca y a veces dice, fulano, hijo de Mengano. Y cuando usted estudia la historia se da cuenta que hijo significa descendiente, no necesariamente hijo directo. Así que si usted se pone a sumar años, el número que le va a dar no es. Porque hay ciertos gaps, hay ciertas brechas, hay ciertos brincos en las genealogías. Y todo el mundo que ha trabajado con esto lo reconoce. Por otro lado, debemos ser conscientes que no siempre los eventos están en orden cronológico. No siempre. En el libro de Génesis hay una cronología bastante acertada, o sea, se apega bastante a lo cronológico, pero hay aspectos que no. Por ejemplo, ¿dónde ocurre la Torre de Babel? Capítulo 11. Ok. Ahí fue donde se esparcieron. Permítanme ir a Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10, que está antes del capítulo 11. Y ahí nosotros vemos que hay una genealogía. Dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijo de Noé. Después, a quienes le nacieron hijos después del diluvio, empieza a dar las genealogías. Pero en el versículo 5, hablando de los hijos de Javán, dice, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias en sus naciones. Y como dice en Génesis 10, que se dividieron conforme a sus lenguas, si todavía ellos hablaban todos una misma lengua. Bueno, no se escandalicen ni vayan a sacar como conclusión, hay un error en la Biblia. No, porque la Biblia sigue ciertos estilos literarios y es común. Usted ha visto esas películas y, ¿verdad?, guardando todo respeto, porque una Biblia y una película, hay una diferencia al cielo y a la tierra, la Biblia y la película, pero es para que tengan una idea. ¿Usted ha visto esas películas donde la primera escena es casi el final de la película? Y entonces luego aparece y dice, 5 años antes, entonces empieza a desarrollar. Y al final de la película dice, pero mira por qué fue lo que pasó esto. Bueno, eso mismo ocurre. O sea, no tiene el autor que ceñirse a algo necesariamente cronológico. Hay muchísimas formas de narrar. Y la Biblia, los autores inspirados no tienen que estar amarrados a una cronología específica. Y eso va a ocurrir no solamente en Génesis, sino también en otros libros de la Biblia. A veces nos encontramos con libros proféticos donde un capítulo posterior relata una profecía de un capítulo que está antes de un capítulo anterior. Pero ahí es más fácil uno decir, bueno, esto no está en cronología, pero es importante que sepamos esto. Porque para que entendamos que no es tan sencillo decir, no, pero nosotros vamos a la Biblia y sabremos cuándo fue el tiempo de la creación. No es así que funciona. Permítame ahora hablar un poquito del bosquejo del libro de Génesis. Como les dije, no vamos a ver en la clase los bosquejos de cada libro, porque el propósito de un bosquejo es poder recordar el contenido del libro. Hay libros que por más bosquejo que uno haga, uno no se va a recordar. Hay libros que yo no me recuerdo de cómo están bosquejados. Y he pasado por el bosquejo varias veces porque no es tan sencillo, no es tan claro, no es tan evidente. Pero ustedes van a ver qué clarito es el bosquejo del libro de Génesis. El libro de Génesis se divide en 2 grandes partes que están enunciadas en el tema. La historia primitiva de Génesis 1 al 11 y la historia patriarcal de Génesis 12 a 50. Recuérdense, tiene 50 capítulos. Los primeros 11 capítulos, historia primitiva. Los siguientes capítulos hasta 50, historia patriarcal. ¿Cómo dividimos la primera porción de esos 11 versículos? Y yo creo que esto es algo que todos podemos y deberíamos recordar. Porque no es difícil, es muy obvio. Primer punto de la historia primitiva, la creación, capítulo 1 y 2. Segundo punto, la caída, capítulo 3 y 4.
No solamente donde ocurre la caída en el capítulo 3, sino los resultados de la caída en el capítulo 4, donde ya empieza a verse la historia de un hombre pecador, donde Caín mata por envidia a Abel. ¿Cuál es la siguiente división? Las civilizaciones prediluvianas, 4 y 5 o capítulo 5. Luego el diluvio, capítulos 6 al 9. Y luego los capítulos 10 y 11, historia de las generaciones postdiluvianas. ¿Cuáles son los eventos importantes en los primeros 11 capítulos? La creación, la caída y el diluvio. Esos tres. Y todo gira en torno a eso. Los primeros 2 capítulos de la creación, capítulo 3 la caída. Se puede poner el capítulo 4 junto con la caída, se puede poner el capítulo 4 junto con el capítulo 5, las civilizaciones antes del diluvio. Ya en el capítulo 6 al 9 tenemos el diluvio, y en los capítulos 10 y 11 la historia de las generaciones postdiluvianas que nacen de 3 familias. Los 3 hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Y ahí vienen genealogías de decir cómo se fueron distribuyendo a lo largo de la tierra. Eso es básicamente. Y luego entonces, en el capítulo 12, ¿qué hay? ¿Con qué inicia el capítulo 12? ¿Quién recuerda? Capítulo 12 de Génesis. El llamado a Abraham, el pacto de Dios con Abraham. Ven, de un relato macro ya empieza a ser más específico. Y empieza el trato de Dios con Abraham para iniciar el nacimiento de un pueblo. El llamamiento de Dios a Abraham aparece en el capítulo 12. Y entonces los capítulos, ese es un poquito más difícil de acordar. Si ustedes quieren, solamente se acuerdan que de ahí, del 12 al 50, es la historia de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José. A Abraham se le dedican una buena porción. La historia de Isaac generalmente siempre está matizada o por la historia de su padre Abraham o por la historia de sus hijos Jacob y Esaú. Y luego viene Jacob y Esaú, pero ¿cuál es el personaje importante? Jacob, entre Jacob y Esaú. ¿Por qué? Porque de Jacob era que venía el Mesías, no de Esaú. Por lo tanto, se le da mucho más espacio a Jacob que a Esaú, porque eso es lo que está de acuerdo con el tema y el propósito central del libro. Y entonces luego viene la historia de José, que es la verdad que es una historia cautivadora, es una historia hermosa, porque es la historia de José, pero más bien es la historia del Dios de José moviendo sus fichas para cumplir sus buenos propósitos. Eso es, hermanos, el libro de Génesis. ¿Ven cómo lo tenemos ahí? Un bosquejo que es fácil de recordar, 2 grandes porciones, historia primitiva, historia patriarcal, 1 a 11, 12 a 50, es sumamente fácil. ¿Cómo debemos de interpretar el libro de Génesis? ¿Cómo debemos de interpretar el libro de Génesis? Vamos a ver un poquito de principios de interpretación. Muchas personas cuando se acercan empiezan a interpretar de una manera inadecuada. Algunos dicen que estas narraciones no son históricas, sino que son fábulas del pueblo judío. En otras palabras, la historia de la creación, eso es mitología, así como la mitología griega o de otras naciones. Otros dicen que son representaciones ficticias y otros tratan de adecuar la narración a las hipótesis que algunos científicos enuncian sin haberla demostrado. ¿Cómo debemos entonces interpretar el Génesis? Permítame empezar diciendo cómo no debemos hacerlo. ¿Cómo no debemos hacerlo? No debemos interpretar el libro de Génesis de manera alegórica. El libro de Génesis clama ser un libro de historia de las descendencias, de personas que existieron realmente, no de personas que representan ciertas verdades, no, de personas que existieron tan real como que tú y yo estamos aquí hoy. Así que no debemos de interpretarlo como una alegoría ficticia. Pastor, pero usted quizás se está olvidando de Gálatas capítulo 4,
donde el apóstol Pablo dice que la historia de Agar y Sara representan una alegoría a... Mire, ahí está, lo agarré. Bueno, mis hermanos, el apóstol Pablo no está negando la realidad histórica de Sara y de Agar. No. Acepta a estas personas como personajes reales. Está haciendo una aplicación alegórica de lo que acepta como un hecho real. Son dos cosas diferentes. Es diferente decir, bueno, mira, la historia de la creación representa a un Dios que quiere hacer... No, la historia de la creación es la historia de la creación y fue así que se creó. Ahora, eso puede aplicarse de tal o cual manera. Es lo que hace en Génesis 4. Dice, Agar y de manera especial Ismael representa el hijo de la ley, mientras que Isaac representa el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque fue por la promesa que Dios le dijo a Abraham que iba a traer la descendencia y al Mesías. Ellos se desesperaron, y mucho cuidado con juzgarlos, porque se desesperaron después de 14 años de la promesa. Y yo siempre digo que después de 14 años que me prometieron algo, aunque Dios se me haya aparecido, a los 14 años que no se me ha cumplido, ya yo estoy dudando de si fue que yo me lo soñé o si fue verdad que Dios se me apareció. 14 años es mucho tiempo. Y ellos se desesperan y se aferran a una costumbre cultural. Y entonces Abraham se llega a su sierva y tienen a luz a Ismael. Y Dios le dice que no es así, que es de Sara. Y entonces al año siguiente no, 10 años después, no es así, es de Sara. Ah, ok, Señor, está bien. 1 año, 2 años, Señor, ¿y cuándo es? 3 años, 10 años después, entonces manda a Isaac. Pero el punto es que el que estaba conforme a la promesa era Isaac. Así que eso es una historia real que el apóstol Pablo toma como realidad y dice, esto tiene una aplicación alegórica, es diferente. Es como el caso del Señor, para dar un ejemplo de que nos podamos entender. El Señor Jesucristo, cuando llega a la barca y está una tempestad y está durmiendo, como si nada, y ellos están, pero Señor, mira que nos vamos a hundir. Y el Señor dice, hombre de poca fe, mar, estate tranquilo. Y el mar con esas olas, que cuando miren un mar, me acordé porque anoche estaba en Baní en un campamento y escuchaba el mar. Camino del sitio donde estaba la conferencia a las habitaciones, se escuchaba el mar. Yo no llegué a verlo, es un sitio que ya yo conozco. Pero se oía cómo esas olas rompían en la arena. Y dice, wow, qué fuerte, se ve que está picado. Bueno, el Señor Jesucristo dice, mar, estate tranquilo. Vientos, cálmense. Inmediatamente se pone eso como un plato. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Exactamente eso. Una cosa es que nosotros empecemos a hablar de esa tormenta que significan las pruebas y las tormentas de la vida. Eso es una aplicación que se puede hacer. Pero no que eso lo que representa es a las tormentas de la vida. ¿Ven la diferencia? Es como eso no existió, eso se relató ahí para que nosotros entendamos mejor que en la vida hay tormentas que el Señor siempre puede detener. No, eso es una aplicación lícita. Pero de que el hecho ocurrió. Segundo lugar, no debe interpretarse de forma tipológica. ¿Qué es eso? Bueno, en el Antiguo Testamento, con cierta regularidad, aparecen tipos. ¿Y qué es un tipo? Un tipo es una figura acerca de una persona o evento. Por ejemplo, ¿quién es Melquisedec? Es un personaje enigmático. Abraham viene de una victoria militar, Melquisedec sale a su encuentro y le da los diezmos de todo. Melquisedec era un sacerdote. ¿Qué tanto sabemos de Melquisedec? No mucho.
Pero Dios lo usa y dice, es un tipo de Cristo como sacerdote. ¿Y cómo un tipo de Cristo como sacerdote? Sí, porque Cristo no fue sacerdote según el orden de Aarón. ¿De qué tribu era que venían los sacerdotes según la ley? De la tribu de Leví. ¿Y de qué tribu nació el Señor? De la de Judá. Oh, y entonces, ¿pero él es sacerdote? Sí, porque él no es sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Así que dice claramente la Biblia que Melquisedec es un tipo de Cristo. Bueno, uno tiene que tener cuidado de no decir que algo es tipo si la Biblia no lo dice. ¿Qué otro tipo? Oh, el cordero del sacrificio, el cordero pascual es un tipo de Cristo. Porque dice que Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado por nosotros. ¿Ustedes recuerdan lo que ocurrió en la Pascua que celebraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto? En toda casa iba a pasar la última plaga, que era la muerte de los primogénitos. Y en todas las casas había que poner con sangre de un cordero macho de 1 año, sangre en los dinteles y en el poste. Y el ángel de la muerte pasaba y eran librados. Bueno, eso es lo que el Señor Jesucristo hace. Con su sangre pasa el Dios, el Rey justo de toda la tierra, emitiendo juicio. Y nosotros somos librados. ¿Por qué? Porque nosotros se nos ha aplicado la sangre del Cordero Pascual. El Cordero Pascual es un tipo de Cristo. Ahora, usted puede toparse con libros donde ven tipo en todo. Yo recuerdo en una ocasión, estando en el instituto, un autor que tenía un libro de hermenéutica. Un libro de hermenéutica que nosotros decimos, no, yo no sé a quién se le ocurrió ese libro. Él se llamaba Hartil. Mi memoria es pésima. Usted me pregunta de otros autores más relevantes y yo no me acuerdo. Pero me recuerdo que se llamaba Hartil por un relajo que nosotros teníamos. Porque era impresionante, o sea, él estaba describiendo el tabernáculo y él decía, los vértices del tabernáculo que se unían representaban, era un tipo de la Trinidad, porque ahí estaban 3, y uno serio, no, pero de verdad, o sea, él veía a Cristo y tipos de Cristo en todo, pero eran inventos. Y llegó un momento que nosotros decíamos, óyeme, ya este hombre no tiene Hartil a nosotros. Los estudiantes decíamos, este hombre no tiene Hartil con todos los inventos, porque estoy inventando, con muy buena intención. Pero si la Biblia no dice que es tipo, no debemos decir que es tipo. Así que no todo el Antiguo Testamento es tipológico, aunque contiene muchos tipos. Así que si nosotros queremos llamarlo de otra manera, digamos que son alusiones al Mesías que habrían de venir más adelante. Pero en tercer lugar, no debe interpretarse acomodando el texto a las hipótesis científicas. Hermanos, la Biblia no es un manual de ciencias. Y la manera de pensar de los destinatarios de las escrituras originales no tenían en sus mentes un esquema del método científico de los últimos tiempos. En ese sentido, cuando la Biblia y el libro de Génesis de manera lícita hace uso de figuras literarias, tenemos que tomarlo como lo que son. Desde donde nace el sol hasta donde se pone el sol. No está hablando de la posición del sol respecto a la tierra. Pero no es el sol que se mueve, es la tierra. Nosotros sabemos que es la tierra. La Biblia tiene errores. ¿No viste que dice, sol, detente en Gabaón? El sol no se mueve, que se mueve la tierra. Es un relato desde el punto de vista de una persona como lo está viendo. O más adelante, en la ley, cuando encontramos en Levítico, por ejemplo, una lista de aves que no se deben comer, incluye el murciélago. Oh, ¿y el murciélago es un ave? No está clasificado como ave. ¿Y quién es que hace esa clasificación? Los hombres. ¿Y cuándo? Oh, muchísimo después de que la Biblia se escribió. Entonces resulta que después a mí se me ocurre hacer una clasificación y ya yo ahora no quiero llamar a ver murciélago. No es una clasificación taxonómica. ¿A qué se refiere? A todo lo que vuela. O sea que a veces queremos buscarle la quinta pata al gato, sobre todo aquellos que no quieren aceptar la autoridad de la Escritura. Así que no debemos interpretarlo de una manera
tipológica o tratando de acomodarlo a lo que la ciencia va descubriendo. Por ejemplo, hoy hay una discusión grandísima acerca de la edad de la Tierra. Tierra nueva, tierra vieja. Bueno, hay hombres serios, creyentes verdaderos serios a favor de una cosa y de otra. En mi época era, los días del libro de Génesis, ¿son literales o no? Algunos dicen que representan eras geológicas, pero todo el tiempo se ha interpretado como literal. ¿Cuándo se empieza a interpretar como era geológica? Bueno, cuando se le ocurre a la ciencia decir que fueron las formaciones millones de años. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Porque la Biblia está en contra de la ciencia. ¿Qué viene primero? Entonces, no, espérate, ¿por qué? Porque, ¿y qué ha pasado con la ciencia? Que hoy dice algo y 10 años, 100 años, 200 años después dice, ¡ay, no era así! Me equivoqué. ¿Y cuántas veces nosotros podemos decir que la Biblia, ¡ay, se equivocó! No se ha equivocado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad y permanece para siempre. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y eso ocurre, mis hermanos, en cosas así o en cosas tan sencillas que nosotros empezamos a querer reinterpretar. Llega el movimiento de liberación femenina, el feminismo, e inmediatamente un grupo de creyentes quiere empezar a reinterpretar todos los textos que hablan acerca del rol de la mujer. Y luego llega esta agenda malvada de ideología de género, donde decir que la homosexualidad es pecado es intolerancia. Y lo peor de todo es que inmediatamente vemos a un grupo que dice ser cristiano empezando a reinterpretar todos los textos que en la Biblia hablan del homosexualismo como pecado. Es el mismo proceso. Queremos adaptarnos a los descubrimientos o a la cosmovisión de la cultura reinante. No, mis hermanos, nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es lo que dice la palabra de Dios sobre ella misma. Así que, como dice John MacArthur, aunque el relato bíblico choca en muchos puntos con las hipótesis naturalistas y evolucionistas, no está en conflicto con un solo hecho científico. De hecho, todos los datos geológicos, astronómicos y científicos pueden reconciliarse fácilmente con el relato bíblico. El conflicto aquí no es entre ciencia y escritura, sino entre la fe confiada del creyente en la Biblia y el escepticismo voluntarioso del naturalista. No me puedo meter ahí porque no es parte de esto, ni el tiempo me lo permite, pero créanme, cuando uno se pone a estudiar muchas de las teorías evolucionistas son explicadas con los efectos causados por el diluvio. No tengo el tiempo, ni tampoco tengo ese amplio conocimiento, pero créanme, yo tengo en mi oficina un libro de ese gordo, solamente acerca del diluvio, el diluvio del Génesis, y explicando cómo las condiciones que se dieron allí pueden hacer creer a los científicos algunas de las conclusiones que sacan. Así que debemos de interpretar la Biblia entonces de una manera literal y natural. ¿Qué significa literal? Bueno, que lo que tú lees, eso es. Natural, bueno, que hay figuras de lenguaje, entonces tienen que tener cuidado. Hay que estudiar el Génesis en su contexto histórico. ¿A quién se escribió? ¿En qué época? ¿Con qué propósito? Hay que estudiar su estructura gramatical. ¿De quién se habla? ¿A quién se habla? ¿Qué se dice del sujeto? Y interpretar literalmente hasta donde el contexto y el significado de las palabras lo permita. Por ejemplo, esto no es en Génesis, pero es lo mismo. Si en Génesis hablara, porque es la misma interpretación de toda la Escritura, si en Génesis hablara de una mujer sentada sobre 7 montañas, bueno, ya sabemos que literalmente no puede ser, porque no puede haber una mujer tan grande que se siente sobre 7 montañas, ni una montaña tan chiquita que una mujer se puede sentar sobre 7 de ellas. Entonces, evidentemente es un lenguaje simbólico. Y yo creo que es muy natural cuando tú estás leyendo un relato darte cuenta cuando hay algo que es simbólico.
Así que debemos interpretar lo más literalmente posible, de manera que entendamos el mensaje natural que comunica el texto, en lugar de estar buscando un mensaje escondido en el mismo. Mis hermanos, nosotros tenemos el Génesis, y de verdad que, repito lo que dije al inicio, muchas de las grandes preguntas existenciales del hombre hoy están respondidas en este maravilloso libro. Es un libro cautivador, no tiene esas historias para hacernos a nosotros, más emocionante el libro, sino porque nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios digno de ser admirado. Que el Señor nos ayude y que nunca perdamos la apreciación por un libro tan importante de la Biblia como es el libro de Génesis. Allí nosotros tenemos el inicio de la redención, la promesa mesiánica y el inicio del plan de Dios de traer a un Salvador como nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Así que Cristo es el centro de toda la Biblia y nosotros empezamos a verlo desde Génesis capítulo 3. Que el Señor nos ayude, si el Señor lo permite, ya el próximo domingo ya no hay más introducciones. Ya el próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a entrar en el contenido, y como es tan importante esta primera parte, solamente vamos a estar tratando con la creación. Génesis 1 y 2. Hay mucha tela que cortar allí. Así que les animo